Bueno, gracias a todos por estar en este tercer día. Tenemos un día intenso también hoy. Nuestro primer orador es Patrick Penny, que es el director de Sociedad de la Información del Consejo de Europa. El Consejo de Europa tiene un rol importante en la regulación de Internet porque ha generado, si bien no es de la Unión Europea exactamente o Naciones Unidas, ha generado regulaciones que son fundamentales para la ciberseguridad, como la Convención de Budapest, regulaciones que tienen que ver con privacidad y ahora recientemente han hecho otras nuevas sobre inteligencia artificial, así que Patrick nos va a contar sobre esto. Él va a hablar en inglés, él habla muy bien español, él es belga, pero habla muy bien español, pero va a hablar en inglés, se siente más cómodo dando su presentación en inglés, así que si necesitan earphones para la traducción, con nuestro gran equipo de traducción. Gracias allá a la muchachada. Vamos con Patrick, que está por ahí. Hi Patrick, hola, buen día. Buen día, ¿todo bien ahí? ¿Dónde estás? ¿Estás en Europa o estás en Colombia? No, estoy en Colombia. Ah, es tempranito para vos, son como las... Sí, sí, sí. Tempranito, Es temprano, tempranito. Un pero saludo bien. acá del equipo de Adrián y de Oscar y de todos los becarios que estamos acá escuchándote. Tenemos tu presentación... Ah, no, la vas a mostrar vos de tu compu, ¿sí? ¿Qué? Vas a presentar desde tu computadora, ¿verdad? Sí, desde aquí, sí. Bueno, acá les conté tu rol importante en el Consejo de Europa. Les dije que hablas muy bien español, pero preferís hablar en inglés porque te sentís más cómodo. Así que bueno, muchas gracias por apoyarnos siempre, por estar siempre presente en la escuela y bueno, te escuchamos, todo tuyo. Ok, thank you so much. Muchas gracias, Olga. Saben que me encantaría estar con ustedes ahí en Argentina, pero en este momento tengo una reunión en Colombia. Como saben, yo estoy a cargo dentro del Consejo de Europa con todo lo que tiene que ver con protección de datos, cibercrimen, empresas digitales e inteligencia artificial. Y en la inteligencia artificial en realidad es lo último o el último elemento en mi carga laboral. Básicamente voy a decir algunas palabras sobre esto. Lamentablemente estoy participando en la red de América Latina de protección de datos. Está funcionando muy bien y de hecho algunos de tus ex participantes en la escuela, alumnos de la escuela, de hecho están acá como personas responsables de la protección de datos en sus propios países. González de Uruguay, por ejemplo, me contó esta mañana que participó en una de las sesiones de la Escuela del Sur. Así que les envía sus saludos y espera que lo recuerden. En el Consejo de Europa decimos que nuestro primer instrumento en la gobernanza de inteligencia artificial no es una cuestión de quién llega primero, sino de qué es lo que estamos regulando. Y primero les voy a decir algunas palabras sobre el Consejo, el Council of Europe, que todos sabrán, pero por ahí algunos participantes también sería bueno que tengan un poco en contexto de qué se trata, porque de hecho el Consejo de Europa y la Unión Europea, aunque cooperamos de forma regular entre nosotros, y para esta convención de inteligencia artificial definitivamente trabajamos juntos en la Unión Europea. La Unión Europea fue uno de los organismos o de regiones que negociaba en nombre de los países de la Unión Europea en el contexto de nuestro Comité sobre Inteligencia Artificial. Díganme si voy demasiado rápido porque el tema lo tengo en la cabeza, así que suelo ir bastante rápido, así que no duden en interrumpirme si necesitan que lo haga un poco más lento. El Consejo de Europa es la organización intergubernamental más grande de Europa. Tenemos 46 Estados miembros y 5 Estados observadores, que incluye a México. Probablemente también saben
que es la Corte Europea de Derechos Humanos, que es parte del sistema, y también la Convención Europea de Derechos Humanos, que se elaboró a comienzos de los 50 y de hecho es parte de la Convención Internacional de Derechos Humanos. Intentamos ser pioneros en unir o vincular legalmente instrumentos que se traducen en tratados o convenciones. En este momento tenemos 225 tratados. En la Convención Europea de Derechos Humanos fue el Tratado 4 y ahora, 75 años más tarde, estamos en el Tratado 225. Y los últimos 3 tratados fueron todas partes de mi departamento. Uno sobre protección de datos, otro sobre ciberdelito y el otro sobre inteligencia artificial. Les voy a contar un poco más sobre esto. Entonces, son instrumentos vinculantes legalmente y globalmente en el espacio europeo e internacional. Ya mencioné la Convención Europea de Derechos Humanos y también probablemente escucharon hablar sobre la Convención 108 y 108+, que es una convención para la protección de los individuos con respecto al procesamiento automático de datos personales y también los protocolos y las enmiendas. Imagínense que la mayoría de los participantes en la sala seguramente no habían nacido en 1981 y esto fue muchísimo antes de la época de las computadoras, que ya estábamos trabajando en este procesamiento automático de datos personales. Siempre me sorprende que hayamos tenido una visión tan futurista en ese sentido, porque 20 o más años después empezamos a pensar en este tipo de cosas en América Latina. También tenemos la Convención de Oviedo, que es la aplicación de la biología, la medicina y sus protocolos, tiene que ver con la dignidad humana. Y esto, una vez más, está en boga porque estamos hablando simplemente ahora sobre la neurociencia, los neurodatos. Entonces, la Convención 108+, en todo lo que tiene que ver con proteger los datos personales, y ahora también tenemos una dimensión adicional de los biodatos y neurodatos. Son uno de los temas que ahora están debatiéndose en Cartagena de Indias en este momento con la red de autoridades de protección de datos. Porque todos estos son acontecimientos nuevos que no tenemos todavía totalmente bajo control y tenemos que considerarlos en términos de cuál es la repercusión que van a tener. Y la Convención de Budapest sobre ciberdelito del 2001. No voy a entrar muy en detalle sobre cómo comenzamos con la inteligencia artificial. De hecho, empezamos en mi sector primero observando el aspecto de manipulación, las capacidades de manipulación de los sistemas algorítmicos en el sector de los medios, porque teníamos que ver todo lo que tenía que ver con noticias falsas, con falta de información, el mal uso de Internet para la información. Y a partir de ahí trabajamos con otros comités de inteligencia artificial. Y en el 2019 hasta el 2021, para los que recuerdan, el 2017 al 2020 fue básicamente la era en la que todos los gobiernos o todos querían dedicar un poco de tiempo a los estándares éticos con respecto a la inteligencia artificial. Entonces, nos dábamos cuenta que faltaba algo en ese marco, uno de los instrumentos vinculantes legalmente, y necesitábamos algo como una convención o un tratado sobre inteligencia artificial. Y la conclusión fue que había ciertos puntos que no estaban cubiertos en la legislación actual y, por lo tanto, había un comité de ministros del Consejo de Europa que decidió que se debía desarrollar una convención, un marco de inteligencia artificial y la repercusión que tiene sobre los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley.
Esta fue la premisa básica en el Consejo de Europa. Nosotros solamente trabajábamos en eso, el imperio de la ley, la democracia y los derechos humanos. Y todos los desarrollos tecnológicos, todo el aspecto digital, nos centrábamos en lo que tiene que ver con los derechos humanos. El Comité de Ministros nos indicó, en realidad el 15 de marzo de este año, que negociáramos este marco para la Convención de Inteligencia Artificial para Derechos Humanos, Democracia e Imperio de la Ley. Actualmente también estamos trabajando en una metodología para el riesgo y la gestión de impactos y de riesgos de los sistemas de inteligencia artificial desde el punto de vista de derechos humanos, democracia y imperio de la ley. Porque no es suficiente solamente tener un marco global o una convención global, también necesitamos implementarla. Y eso es lo que actualmente estamos haciendo. También tenemos el respaldo, tuvimos la convención del Consejo de Europa, la cumbre, en el 2023, en donde el Consejo de Europa determinó que teníamos que tener un rol principal en el Consejo de Europa para desarrollar los estándares en la era digital, para proteger los derechos humanos en línea y offline. Como prioridad, el Consejo de Europa marcó la Convención de Inteligencia Artificial. Así que teníamos el mandato desde bien arriba, desde los jefes de gobierno, los jefes de Estado, de que debíamos hacer esto. También lo importante es que esto tiene un carácter global. Olga sabe que todos estamos siempre involucrados. Hay una diferencia importante entre el enfoque de la Unión Europea, por un lado, y el Consejo de Europa, por otro. Nuestro punto de inicio siempre tiene que ver con que nuestras convenciones están abiertas a estados que no son miembros. Y eso es fundamental, porque ¿cómo podemos, como institución internacional, como una institución europea, decir que vamos a desarrollar normas para el mundo sin involucrar a todo el mundo? Entonces, esto es importante. Desde el inicio, no solamente los estados observadores, que para el caso de América incluye a Canadá, Estados Unidos y México, y también en este caso tenemos otros países, pero varios países se unieron a nosotros en la negociación de esta convención y varios de esos países son de América Latina. Tenemos Argentina, Costa Rica, Perú y Uruguay. Estuvimos en Buenos Aires el año pasado, en julio, y hubo una conciencia sobre la necesidad de que esos países participen y que opinen en la creación de dicha convención. Y esto fue muy importante. Les puedo decir que Argentina tuvo un rol muy activo en todo esto, junto con México y otros países que tal vez no participaron demasiado, pero imagínense que cuando uno quiere regular la inteligencia artificial, no lo puede hacer sin tener a los principales participantes involucrados para poder lograr esto. Así que todos tenemos la participación también de la sociedad civil, de la industria. Por eso llamamos que es una participación con múltiples involucrados, como hablaron antes sobre la gobernanza de Internet. Y esto significa que queríamos involucrar a la comunidad técnica, a los socios comerciales, la sociedad civil y el sector académico. Hay una participación muy amplia de todos estos representantes y acá tenemos la lista. La comparto también. Les voy a compartir la presentación de PowerPoint en inglés y en español para que puedan tener esta lista de los que fueron invitados a participar en las negociaciones. Algo que siempre surge es que tenemos redes de cooperación con las otras instituciones sobre este tema, que es globalpolicy.ai, y se reúnen todas las instituciones internacionales y también tomamos la definición de la OCDE
para definir de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Con una aprobación unánime, básicamente, el 14 de marzo del 2024, en el Comité de Inteligencia Artificial trabajamos hasta la medianoche del 14 de marzo y el Comité de Ministros consultó a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y los ministros aprobaron la convención el 17 de mayo de 2024. Es realmente algo muy nuevo. ¿Y qué hacemos? La Convención del Marco no da muchos detalles, pero formula los principios y reglas fundamentales que deben proteger los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley, y al mismo tiempo deben conducir al avance y a la innovación tecnológica. Es muy importante que lo que hacemos o lo que hagamos sea estimular la innovación y no la contradiga. Muchas de las empresas, de hecho, nos han indicado que se necesitan ciertos puntos de referencia, ciertos marcos para ver en qué área se va a desarrollar. Al mismo tiempo, no todos los países del mundo van a seguir esas reglas, pero esto es una cuestión también de qué tipo de sociedad queremos desarrollar. Algunos puntos generales. Queríamos asegurarnos de que sea complementaria a los instrumentos internacionales que ya existen y enfocarnos en las brechas. De cierta manera, no íbamos a crear nuevas leyes de derechos humanos o cualquier otro instrumento. Simplemente lo que queríamos era garantizar que los principios básicos se respetaran cuando se desarrolla la inteligencia artificial. También queríamos tener una aprobación importante de algunos agnósticos tecnológicos que no queríamos que intentar pronosticar o enfocarse en alguna aplicación que ya existe, porque durante el momento de negociaciones, por ejemplo, debatimos mucho porque surgió el tema del ChatGPT y salió en la prensa y todos querían empezar a ver específicamente el ChatGPT. Y dijimos, no podemos hacer eso. Lo que vamos a hacer es desarrollar normas que sean neutrales desde el punto de vista tecnológico y que sirvan para el futuro. No tiene sentido intentar pronosticar el futuro. Tenemos que poder configurar estos principios para cualquier desarrollo futuro que ocurra. La convención cubre tanto el sector privado como el público. Ese fue uno de los debates clave que tuvimos porque saben que estamos enfrentando diferentes sistemas jurídicos en todo el mundo y en algunos países un gobierno no puede tomar decisiones sobre los marcos de referencia generales del sector privado. Entonces, básicamente esto significa que necesitábamos adaptar la formulación de lo que estábamos intentando marcar en los diferentes contextos, ya sea gubernamentales o de los sistemas generales. Teníamos algunas también excepciones limitadas con respecto al alcance que tienen que ver con seguridad nacional y sobre investigación y desarrollo. En el caso de la investigación y desarrollo, obviamente, es la clave del sistema. Hay algunos países que son bastante reticentes a algún cambio en lo que es investigación y desarrollo. Nosotros en el Consejo de Europa también es importante que, como el mandato es muy amplio en términos de proteger los derechos humanos, el imperio de la ley y la democracia, tenemos una limitación, y esa limitación es que no podemos trabajar con temas de defensa nacional.
Esto no es nuevo. En este momento estamos hablando de multipropósitos. Entonces, no es un tema de un uso dual, es un uso múltiple de inteligencia artificial. Entonces, básicamente, esos temas que están relacionados con la tecnología, que pueden tener múltiples usos, están dentro del alcance del marco de la convención. Hablamos con la OCDE del hecho de que teníamos que usar definiciones comunes, una definición común de la ley de inteligencia artificial y al mismo tiempo la misma definición que utiliza la OCDE. O sea que estamos hablando de un sistema basado en máquinas que de forma explícita o implícita, con objetivos explícitos o implícitos, intenta alcanzar un resultado, y ese resultado pueden ser predicciones, contenido, recomendaciones o incluso decisiones que se toman en entornos físicos y virtuales. Eso es bastante amplio, ¿no? Entonces, los diferentes sistemas de inteligencia artificial obviamente que van a tener una variedad en el nivel de autonomía y de adaptación en la implementación. ¿Cuáles son los principios fundamentales que se incluyen en la Convención? Estamos hablando de la dignidad humana, la autonomía individual, igualdad, no discriminación, protección de la privacidad y protección online de datos personales. E intentamos ofrecer transparencia, control, responsabilidad, innovación segura e innovación confiable. Les puedo decir que durante las negociaciones esos principios nunca se cuestionaron. Son los elementos básicos sobre los cuales la comunidad de 57 estados que negociaron el tratado nunca retrocedieron. Son fundamentales y se acordaron por parte de esos 57 estados para la aprobación de la convención. Esto no significa que mañana se van a implementar. También tengamos esto en claro. Y también por eso decidimos incluir en esta convención remediaciones, derechos de procedimiento y salvaguardas. La obligación, por ejemplo, de documentar la información relevante con respecto a los sistemas de inteligencia artificial. Información con respecto al uso y el efecto que puede tener en las personas se puede documentar, y la búsqueda de información, esta información debe ser suficiente para ciertas decisiones, para enfrentar ciertas decisiones. De hecho, que se tomen basándose en el uso del sistema. Entonces, tenemos que poder cuestionar el uso de la aplicación que se está usando. Les puedo dar un ejemplo breve, pero que tiene grandes consecuencias. El gobierno holandés, por ejemplo, decidió utilizar el sistema de inteligencia artificial en términos de las atribuciones de los beneficios sociales, los pagos para la seguridad social. Era un sistema de inteligencia artificial normal y hubo muchísimas personas que sufrieron por las decisiones de ese sistema de inteligencia artificial porque era un sistema que discriminaba y dejó a muchísimas familias fuera del desembolso de ese dinero de asistencia social. Tuvo unas grandes consecuencias que tuvo que enfrentar el gobierno holandés. Entonces, si no tenemos posibilidades efectivas de hacer una queja con las autoridades competentes, de hecho, esas autoridades, más allá del sistema jurídico, judicial, algunos países están reflexionando sobre quién va a ser la autoridad competente. Estamos hablando de crear una autoridad nueva que se va a ocupar de los sistemas de inteligencia artificial, o estamos pensando en utilizar una autoridad que ya existe, como por ejemplo la Autoridad de Protección de Datos.
Escuché a los colegas acá en Brasil que decidieron que la Autoridad de Protección de Datos iba a ser la que se iba a encargar de las quejas sobre remediaciones y sobre estos temas para poder enfrentar o confrontar estas decisiones que se toman. Esto es importante y es un desarrollo que se va a dar en este momento. No todos están preparados para esto, es algo nuevo y vamos a tener consecuencias graves en los próximos años sobre esto. También nos aseguramos de brindar un procedimiento de garantías, salvaguardas y también la disposición de notificaciones en lo que son interactuar con los sistemas de inteligencia artificial. Esto es muy importante cuando se contacta con cualquier interlocutor. Van a tener un sistema de inteligencia artificial a veces y no se van a dar cuenta. Entonces, tiene que haber una disposición de notificación cuando uno está interactuando con un sistema de inteligencia artificial. También significa que tenemos que asegurarnos que hay gestión de riesgos y de repercusiones o impactos, que se hacen las evaluaciones relevantes y, como mencioné al inicio de mi charla, de hecho, este es el criterio, la metodología que estamos desarrollando y finalizando a fin de año. Estamos organizando bien el desarrollo de esto, los requisitos específicos de varios países para ver en qué situación estamos. Y tenemos que asegurarnos que estas evaluaciones de impacto se hagan de forma iterativa. Entonces, medidas de mitigación y preventivas suficientes se incluyan. Esto significa que lo que llamamos y lo que está en la ley de inteligencia artificial, después vamos a hablar de esta ley, que tiene otro enfoque, pero dentro de esta ley tienen lo que se llama las advertencias. ¿Cuáles son los temas que hay que considerar, que vamos a introducir en la convención? Y también introdujimos la posibilidad de que haya prohibiciones en ciertas aplicaciones de inteligencia artificial. Para poder hacer esto, en este momento estamos desarrollando esta evaluación de impacto, esta herramienta de evaluación de impacto que va a aprobarse en el comité a fin de año, que nos brinda pautas detalladas sobre temas de gestión de impacto y riesgo. Vamos a mencionar un poco más a la Unión Europea. Acuérdense que son los 27 países, que son instituciones supranacionales, no como el Consejo de Europa, que es una institución intergubernamental. La Unión Europea es una institución supranacional. La Unión Europea recientemente aprobó regulaciones sobre la inteligencia artificial y son instrumentos complementarios. Nuestro instrumento básicamente ofrece o aborda a través de la cooperación internacional los elementos clave que se deben incluir en el desarrollo de inteligencia artificial. Lo que hace la inteligencia artificial para los miembros de la Unión Europea es reemplazar la legislación nacional en los Estados miembros a través de una ley aplicable directa de inteligencia artificial. La diferencia es el punto de inicio. Ya se puede ver la diferencia en el alcance que tiene la Unión Europea, que en este caso van a ser los 27 estados. No quiero decir que no va a tener impacto en el resto del mundo, pero lo que están haciendo es regular dentro de la Unión Europea, mientras que nosotros estamos considerando una perspectiva más global, considerando 57 estados para empezar, pero también tenemos interés en países africanos para que puedan participar. La diferencia también va a estar en que la Unión Europea toma como punto de inicio
la aplicación de inteligencia artificial, el producto. Nuestro punto de inicio, por otro lado, es el sistema, los derechos humanos, la democracia y la protección de los mismos. Y por eso las condiciones se tienen que aplicar a los sistemas de inteligencia artificial. Los próximos pasos, luego de que se aprobó la convención el 17 de mayo, es ¿qué estamos haciendo? La convención va a estar disponible para firma el 5 de septiembre en Vilnius, en Lituania. Vamos a ver después cómo se va a denominar. Necesitamos 5 países, 3 que sean miembros, Estados miembros del Consejo de Europa y 2 que no sean miembros. 5 en total. Y una vez que esto se finalice, se ratifique la convención por parte de estos 5 estados, va a entrar en vigor. Y puede ser muy rápido, ya que estos países han permitido o se les ha permitido sentarse en la mesa de negociación, pueden firmar y ratificar la convención. Lo importante también es que estamos hablando de un marco que nos da la idea general, como el núcleo de todo esto. Pero también estamos complementándolo con otros instrumentos que se van a aplicar en campos específicos. Por ejemplo, el sistema jurídico, el sistema penal, e incluso en el sector de arte, educación, todas estas áreas van a estar incluidas y van a respetar las condiciones que están dentro del marco de la convención. Voy a detenerme acá para dejarles unos minutos para que puedan hacer preguntas. Lamento no tener más tiempo, pero como les conté, estamos en Cartagena en este momento haciendo un debate sobre el impacto que tienen los neurodatos, la neurociencia y lo que tiene que ver con la protección de datos en neurociencia y también, obviamente, inteligencia artificial. Voy a terminar mi charla acá, pero me quedo unos 10 minutos más para que me puedan hacer preguntas. Gracias. Thank you very much, Patrick. Muchas gracias, Patrick. Y tengo preguntas, comentarios. Seguramente de los estudiantes va a haber. Mientras tanto, estaba viendo que se utilizaron algunas cosas para publicidad de no manera autorizada. Y me estaba preguntando cuál sería el impacto de este uso de regulación sobre inteligencia artificial en la vida real, la vida cotidiana de la gente. Porque es una pregunta filosófica o algo que tal vez no se pueda responder, pero me pregunto cómo se va a ver afectada nuestra vida cotidiana por regulaciones que se están desarrollando en la Unión Europea, en el Consejo de Europa, etcétera. Y eso es lo que le vamos a preguntar también, o le vamos a pedir que pregunten también a los alumnos. I can help with the translation. Sí, claro. Sí, ¿Cómo lo quieres? Okay. Bravo. O en flamenco, o en alemán, o francés, como lo quieres. Okay. Hola, ¿se escucha? Hola. Aquí Diego Lizoni de Chile. Bueno, para contextualizar. Despacito, así te sigue. Perfecto. Si es más fácil en inglés, puedes hablar en inglés también, ¿eh? No hay problema. Lo que sucede es que sabemos que la Unión Europea ha tenido un gran impacto a nivel regulatorio, a nivel internacional,
especialmente desde que se entró en vigencia el GDPR, ¿no? Y su influencia en otras legislaciones aquí en la región, en Chile, por ejemplo, Ecuador o Brasil. Y bueno, siempre nos preguntamos ahora con la nueva ley de IA en la Unión Europea si este va a tener un impacto similar. Y quisiera preguntarle a usted, tomando en cuenta de que la ley europea responde más a la realidad europea y siento yo que no es tan, no se puede transponer de forma sencilla a otros países, ¿no? ¿Qué elementos de la ley europea usted cree que deberían ser tomados en cuenta o podrían ser considerados en otras legislaciones a nivel mundial? ¿Qué destacaría usted? Gracias. Olga, you want me to reply? Let me take two or three questions and then. Dos preguntas y después aprovechamos mejor la respuesta en español. Soy John Caballero de Colombia. Mi pregunta va un poco más orientada desde el Consejo de Europa, cómo concilian las regulaciones de todo el mundo. En Estados Unidos de pronto la tendencia es un poco más utilitarista, comercial. En Europa fomentan más los principios, los derechos. Y en Asia, sobre todo en China, pues es una tendencia más como socialista, más cooperativista. Sería un poco la vertiente. Entonces, cuando tenemos diferentes sistemas jurídicos en el mundo, ¿cómo hacemos para conciliar eso en una sola convención? Y una más y la tercera. Hi, Patrick. Alejandro Baltazar from Mexico, from the... Patrick, Alejandro Baltasar, del Consejo de Wadaca de Ciencias Jurídicas. Me gustaría hacerte una pregunta porque estoy aprovechando que vas a hablar de las partes de redes neurales y con el enfoque de leyes de derechos humanos y herramientas regulatorias. ¿Cuáles van a ser los canales de protección que uno puede llegar a recurrir para proteger los neuroderechos? Porque se va a vincular con la gobernanza de Internet, porque estos derechos o neuroderechos es lo que está sucediendo con las redes sociales que repercuten o afectan el aspecto neurológico de los seres humanos y la biología del ser humano. Entonces, ¿cuáles piensan que son los mecanismos que la legislación aprobada en la Unión Europea ofrece como modo de protección en este alcance de derechos humanos? Muy bien, esto es todo por el momento. Muchas gracias. Muy buenas preguntas. Vamos a comenzar a hacerles hincapié en esto, que el Consejo de Europa fue establecida después de la Segunda Guerra Mundial, hace unos 75 años. Y en ese momento, cuando uno desarrolló la Convención de los Derechos Humanos, implicaba que había varios desarrollos en unas sociedades democráticas que uno quería evitar. Primero, no queríamos otra guerra mundial, con todos los abusos de derechos humanos que eran inherentes a estas guerras. Este era el punto de partida. Ahora, el punto de partida de la Unión Europea es totalmente distinto. Esa era la base de preservar los valores dentro de un contexto que son los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Es por eso que tenemos un enfoque un poco más global. Lo que implica que el punto de partida es trabajar con esa comunidad en torno a los valores que tratan de apoyar esos valores fundamentales y que tienen como objetivo apoyar el imperio de la ley, la democracia y los derechos humanos. La tecnología no es algo gratuito en valor, como lo sabemos, sino que puede apoyar o proveer soporte a la base de valores en una sociedad que uno quiere, o también la puede destruir. ¿Qué es la elección fundamental que uno tiene que tomar como comunidad internacional?
qué tipo de sociedad vamos a ver que nosotros o que ustedes queremos para vivir. ¿Qué es lo que queremos conservar? Y además, en función, y acá te respondo a la pregunta que hizo Chile, el punto de partida del GDPR es Europa y el mercado europeo. Entonces, tenemos que asegurarnos cómo los criterios con respecto a la privacidad se mantengan o se sostengan, se respeten. En aquellos países con los que Europa tiene relaciones económicas y se traducen en tratados bilaterales, por un lado, donde está la Unión Europea, y otros países. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que tiene una metodología totalmente distinta con la privacidad. No estamos argumentando que aún si compartimos esos derechos fundamentales en forma conjunta, no implica que la aplicación de los mismos va a ser igual, idéntica. Es por eso que uno necesita adaptar el modelo y contemplar todos estos aspectos. El GDPR, en mi opinión, está tratando de hacer lo que se impone en el resto del mundo, que tiene que cooperar con aquellos que tienen relaciones económicas de la Unión Europea. Ahora, al punto de vista de la protección de los datos, que es la Convención 108 y 108 más, es el desarrollo conjunto de estos estándares o normas. Son totalmente compatibles con lo que hace el GDPR. De hecho, la Convención 108 y la 108 más son elementos en la decisión adecuada o la forma de ajustar la decisión en la Unión Europea. Hay una convergencia, aunque no son idénticas. Colombia hizo otra pregunta. Era con respecto al enfoque de la regulación. En algún momento solíamos decir que teníamos esta historia de Estados Unidos que desarrolla, Europa regula, o que uno desarrolla, China lo copia y nosotros regulamos. Pero con la inteligencia artificial esto no vale. Hay algunas cosas que se concentran en Estados Unidos y otros en China. Si uno quisiera regular algo, porque en la Unión Europea, fíjense, está dirigiendo la batuta ahí. Diríamos que la comunidad de los valores, cómo lo compartimos y cómo nos aseguramos que la inteligencia artificial no va a ser un control social o un sistema de puntajes o de scoring social, sino que va a ser algo que sostendría los valores fundamentales que nosotros apoyamos, que representamos. Y con respecto a Alejandro, la dimensión del negocio es que se hizo muchísima inversión. No solamente en inteligencia emocional, sino también en neurociencias. Lo que nos pone desafíos hasta el grado o hasta el punto, volviendo al punto de partida de lo que decíamos con los sistemas algorítmicos, hasta qué punto o hasta qué grado los sistemas algorítmicos, especialmente cuando utilizan no solamente datos racionales, sino inteligencia emocional y en el futuro cada vez más neurociencias, como vamos a conservar nuestra autonomía o independencia como individuos o sociedad de lo que es el elemento de la tecnología. Con esto voy a cortar porque tengo que salir. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme y es un placer haber participado acá y me gustaría participar presencialmente el año que viene. Les saludamos a Adrián y a todos los que están en la sala. Muchas gracias.
Hope to see you somewhere. Esperemos verlos en algún país del mundo. Muchas gracias y que la pasen bien en Colombia. Disfruten del café. Gracias. Bueno, muy interesante y muy generoso con sus conocimientos. Veremos qué pasa con todas estas regulaciones de inteligencia artificial. A ver si pasa lo mismo como el convenio de Budapest, que todos los países fueron... Una cosa muy interesante que él dijo, yo no la tenía tan presente. Unión Europea hace un montón de regulaciones que un poco son el faro hacia donde después las regulaciones impactan en otros países, pero no tienen ningún impacto, digamos, directo, no son binding con América Latina. Sin embargo, el Consejo de Europa hace convenciones a las que los países pueden adherir. De hecho, Argentina y otros países de América Latina han adherido en distintos tiempos a la Convención de Budapest, siendo sí, digamos, no me sale binding en español, vinculantes hacia la legislación nacional, ¿no? Hay que modificar las leyes y adaptarlas para estar de acuerdo con la convención, a diferencia de, por ejemplo, GDPR, que causó un impacto, pero los países hicieron revisión de sus leyes de protección de datos o no, lo hicieron según su legislación lo indique.